Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema del programa y por supuesto de nuestros distinguidos invitados del día de esta noche. Vamos a tratar el tema de si es realmente necesario que la nueva administración que se inicia el 16 de agosto, aniversario de la restauración de la República, como manda la Constitución del país, quiere establecer un programa de austeridad debido a los efectos económicos que ha tenido el coronavirus a lo largo de los últimos meses. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de 4 economistas: Vladimir Pimentel, Atahualpa Domínguez, Guillermo Carán y Juan de Rosario. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera comenzar con el tema, ¿no? ¿Se impone realmente que el presidente Abinader, al juramentarse, declare una austeridad para hacer frente a los problemas económicos que indudablemente va a encarar a lo largo, por lo menos, de sus primeros meses de gobierno? ¿Quién comienza? Bueno, si es por edad, don Guillermo. Don Guillermo. Bueno, yo creo que la autoridad es necesaria siempre. La autoridad en la cosa pública debe ser un factor determinante, una regla predominante para que tengamos disciplina fiscal, equilibrio fiscal, que no tengamos que estar dependiendo de endeudamiento, para transmitir ejemplos de racionalización en el uso de los recursos frente a necesidades y problemas tan grandes. El fundamento de la economía, y bueno, me honra por estar acompañado de economistas de verdad. Yo soy economista de jugando, pero el principio fundamental de una economía es que los recursos son escasos para la magnitud de los problemas y las necesidades. De manera que la austeridad desde siempre debe ser una regla para el buen gobierno. Ahora más que estamos siendo afectados por una crisis sanitaria y económica de mucha trascendencia. Las informaciones que están circulando es que el faltante presupuestario del primer semestre del año anda por los 120.000 millones de pesos. Un gobierno que ha tenido que incurrir en gastos excesivos para atender las necesidades de la pandemia, para implementar programas que, bueno, yo considero equivocados, debieron ser de otro tipo, pero lo implementó, y en medio de esta calamidad nadie se va a poner a regatear y a hacer cicatero en debatir, porque una crisis como esta no da tiempo a uno sentarse a deliberar cuál es el mejor camino. A veces la presión hace que uno incurra en una acción sin pensarla debidamente, y en cierta forma me parece que a las autoridades que están saliendo le pasó un poco de eso. Pero al mismo tiempo estamos confrontando una contracción enorme de los recursos, también por un manejo inadecuado en la parte económica, por atribuirle al funcionamiento económico lo que es atribuible a otros factores, que es la indisciplina social, la imprudencia social de nuestra gente, la chercha electoral que precedió a la campaña. No voy a decir que a la campaña misma, no voy a decir que a las elecciones, fue la campaña. Y a todas nuestras condiciones ambientales, por ejemplo, la necesidad de una economía informal que fuerza la salida para la búsqueda del dinero de cada día de la familia, un hacinamiento barrial terrible, una influencia de los vicios muy elevados, del narco, del alcohol, de la prostitución. En fin, todo eso es ha sido la causa de la expansión de los contagios, no la reapertura económica. Y en muchas ocasiones, yo creo que hoy está un poco más claro el ambiente, pero en muchas ocasiones se temió reabrir la economía, que es, entre otras cosas, la fuente para que el gobierno tenga recaudaciones. Entonces, ante esa situación de gastos excesivos y recaudaciones precarias, la austeridad se impone mucho más. Caballeros, ¿a quién le toca? Yo voy a tomar en orden de la edad. Sí, en orden descendente, ¿no? Sí. De acuerdo con Carán en cuanto a la disciplina. Ahora,
la austeridad nos remite a una situación de constreñimiento que afecta a gente ya que está viviendo en situaciones críticas. Y se ha identificado a partir de la experiencia de Grecia y de España que la austeridad, las políticas de austeridad han resultado procíclicas. Si bien es cierto que hay que mantener la disciplina, yo abogaría o sugeriría considerar un enfoque de optimización del gasto sujeto a una racionalidad guiada por objetivos. ¿Para qué nos vamos a revisar estas cuentas? Y que las instituciones públicas todas se hagan de una disciplina de rendición de cuentas en base a lo que encontraron y cómo evoluciona esa política de optimización del gasto. De manera que podamos, que a la sociedad nos quede claro por dónde va evolucionando el tema de la optimización del gasto conforme a objetivos, porque, por ejemplo, no podemos quitarle recursos a la salud, a la seguridad pública, a la educación. O sea, que habría y esa es la invitación, si bien pensemos en austeridad, pero pensemos en optimización del gasto para cubrir esas necesidades básicas y sobre todo hacer aprovisionamiento que nos permitan entonces atacar los gastos de capital, que son fundamentales para que la economía vuelva otra vez y retome el curso de la normalidad. Por ahí lo vamos a dar mientras tanto. Bien, en orden descendente vamos a seguir con Juan de Rosario. Bueno, con Vladimir por edad, pero yo voy a tomar la palabra, ¿no? Yo quiero poner mi respuesta en el contexto de la crisis que tenemos. Perdón, hay una recesión económica, eso es cierto, aunque en el primer trimestre crecimos 0, en el segundo estamos sobre 8.8, que la media nos da recesión económica. En recesión económica la respuesta va en dos direcciones. Una política de austeridad, que significa reducir el gasto, aumentar los impuestos o ambas políticas a la vez. O una política de expansión del gasto para crear poder de compra en la población y así dinamizar la demanda y que la recuperación teóricamente sea mucho más rápida. En el escenario en que estamos, las actuales autoridades deben ir hacia una racionalización del gasto, pero no hacia una austeridad. Y lo digo por lo siguiente: todas las medidas que se han tomado para enfrentar el COVID han sido medidas de carácter expansivo y castrarla ahora significaría retroceder. Entonces yo pienso que el gobierno, si hablamos de política de austeridad en el plano netamente económico, no debería de aplicar una política de austeridad. Ahora, sí de racionalización y optimización del gasto, tal y como plantea el ingeniero Caram y Atahualpa Domínguez. Es decir, yo me voy más por la racionalización. Si aplicamos austeridad, vamos a provocar más desempleo en un sector que hasta ahora no ha sido afectado, que es el sector público. Los empleos del sector público se han conservado. Y si le agregamos a esto ahora el desempleo del sector público más el desempleo del sector privado, yo creo que estaríamos retardando mucho más la recuperación. Para mí, cierro esta parte diciendo, el gobierno no va a aplicar una política de austeridad en el sentido de lo que plantea la teoría económica como salida a la crisis en la que estamos. Ahora, sí va a aplicar medidas de racionalización y optimización del gasto, que en eso todos estamos de acuerdo. Y el equipo económico del gobierno ha mandado el mensaje: una política monetaria expansiva, porque tienen espacio ahí para hacerlo. Han hablado de que necesariamente el déficit va a terminar sobre 5 o 6% del PIB, lo cual quiere decir que no hay ningún plan de reducción del gasto. Y han hablado de que el endeudamiento va a continuar. Solamente un botón. Si vamos a hablar de que vamos a aplicar la tarjeta doble, que de 1.500 pesos lo vamos a llevar a 1.300, usted multiplica eso y le da 3.000 millones de pesos mensuales. Y el gobierno está diciendo que va a hacer eso. Es decir, estamos hablando de que en el equipo económico la visión que hay es de una política expansiva del gasto para recuperar más rápido la economía. Y eso lo hizo Estados Unidos en la crisis del 2009.
aplicó una política expansiva del gasto. Sin embargo, en Europa aplicaron la política de austeridad y su crecimiento, su recuperación fue más lenta. Entonces yo creo que el gobierno va a seguir con una política expansiva, pero creo que debería de ser con racionalidad y optimización del gasto. Señor Pimentel. Bueno, yo entiendo que asumiendo el concepto, el constructo, austeridad, evidente, y viéndolo como la moderación, la rigurosidad en el gasto, austeridad no es sinónimo de no gastar, y ahí coincido con el profesor Juan. Evidentemente que eso aplica en cualquier momento para una economía pobre que depende de manera importante de deuda pública y que tiene que gestionar un presupuesto de manera eficiente. Yo el concepto que prefiero utilizar, y no tanto por concepto, sino por lo que implica una gestión presupuestaria. Igualmente no podemos ver solamente la parte del gasto, debemos también evaluar la gestión de los ingresos y lo que implicaría en esta caída que se ha tenido, las recaudaciones tributarias. Creo que debemos de pensar en un gasto inteligente. Creo que cualquier asignación de recursos hacia la salud sería difícilmente cuestionable, atendiendo a las limitaciones que tenemos con todo lo que implica la pandemia. Evidentemente el gobierno entrante ha dado señales muy claras de que evidentemente va a tener un presupuesto y una gestión del gasto austero. En este caso, la palabra que ha utilizado en este tema Miguel Seara Hatton, que es del equipo económico, próximo ministro de Economía, es el gasto de calidad, es como él lo ha referido. Evidentemente ya lo que se ha planteado en este plan de gobierno va a resultar con algún tipo de reenfoque, por lo menos en los próximos meses, debido a esta pandemia. Solamente agregar en todo esto que el tema también de la generación de divisas en esa parte de la dinámica de la política monetaria que decía el profesor Juan, creo que también es un factor importante porque la presión al tipo de cambio va a ser determinante para nuestras economías igualmente. Y como dice el señor Juan de Rosario, las nuevas autoridades se inclinan en la búsqueda de una solución del problema económico por un aumento de los impuestos. La fórmula impositiva puede desatar una polémica que puede distraer mucho tiempo al gobierno dominicano y desenfocarse en las tareas fundamentales de hacer frente a la economía. A mí me parece que ese sería un camino tortuoso. En el mismo orden, si quieren. Bueno, primero quisiera precisar un poco. Austeridad no necesariamente significa, como muchos han dicho, lo que me acompaña en el poder, no gastar. Es tratar de producir, gastar bien, gastar de calidad, gastar menos en cosas innecesarias para producir excedente y luego gastar. Y yo creo que el mejor ejemplo es el gobierno de austeridad o los gobiernos de autoridad por antonomasia, que son los gobiernos de Balaguer, que adoptaba siempre austeridad al comenzar y luego se le exigía que no gastara mucho. Tú recuerdas, Miguel, que incluso en el año 86, en el gobierno del 86, en un momento Balaguer tuvo que decir, bueno, yo está bien, voy a parar el programa de inversiones públicas, cedo a las presiones. Es que él no estaba de acuerdo, pero teníamos el empresariado, el Fondo Monetario, que no calentara demasiado la economía. Y ese era el presidente por antonomasia austero. De manera que austeridad no significa necesariamente no gastar, sino tratar de reducir el gasto inicialmente para producir excedente y luego gastar bien. Eso yo creo que debe quedar claro. Gastar para activar el proceso productivo, los procesos productivos y generar empleo. Sobre la parte de la pregunta, yo creo que indefectiblemente tiene que ser proceso paralelo, porque parte de el problema principal ahora mismo de la economía es reactivar la producción. Ahora mismo, hablando con ustedes, me acaban de mandar una lista del 52% de las pequeñas y medianas empresas que han anunciado que no podrán reabrir. Tenemos que restablecer el proceso productivo para que haya empleo en la economía privada, para que la demanda de empleo no tenga que recaer en el gobierno
para que habiendo empleo la gente compra y vende, y comprando y vendiendo paga impuestos. Y las empresas Ahora, hay un problema que me preocupa y viene de la observación, a mí me parece muy inteligente, que ha hecho de Rosario, Juan, en el sentido de que el único sector donde los empleos han sido garantizados en esta pandemia es en el sector público. Y quizás lo que algunos economistas, miembros del equipo económico de las nuevas autoridades, llaman gasto de calidad, puede significar que muchos de esos empleos que han sido calificados en el pasado como empleo improductivo puedan ser eliminados. Eso puede crear una pandemia social más grande que el coronavirus. Bueno, ese concepto lo he sostenido, que la pandemia económica puede ser con efectos más prolongados, más graves y más difíciles que el virus puede pasar, pero la economía puede quedar resentida. Yo creo que tenemos que entender que los empleos deben provenir de la economía y que la función del Estado es activar la economía. Dejar de ver que el empleo tiene que ser una provisión del Estado. Porque no solamente hay un gasto excesivo en el empleo supernumerario, en la hipertrofia burocracia, sino hay un servicio burocrático obstaculizante. Cuando tú tienes muchos empleados en una oficina, unos chocan con otros, uno compite con otros y entonces no brindan un servicio adecuado. Bien, vamos a escuchar a los demás, muy brevemente porque nos queda. Sí, yo quería precisar solamente dos cosas. Miren, cuando en teoría económica se habla de política de austeridad, significa reducir gastos, aumentar los impuestos o ambas cosas a la vez. Yo estoy planteándolo en el contexto de la realidad que vive el país. Aquí no hay condiciones para negociar una reforma fiscal en estos momentos. Se puede iniciar un diálogo, pero no hay condiciones para aplicar una reforma fiscal. Es decir, por eso decía que esa fórmula llevaría, es un camino muy tortuoso en estos momentos. Correctamente. Y no la va a usar el gobierno de entrada, al menos en esta fase, en este año. No lo va a hacer. Porque todos los objetivos del gobierno van orientados a la recuperación de la economía y el camino que se tomó es el de la expansión del gasto. Y el equipo económico lo dice, que usted lo invertía en deporte y ahora lo invierte en salud, no importa, pero son los mismos 100. Todavía el gobierno no ha hablado de ahorro, todavía. El encargado de la Comisión de Recursos Humanos del gobierno ha dicho, se van a preservar los empleos de las personas. ¿Usted dice del gobierno entrante o del saliente? Del gobierno entrante, porque lo estamos viendo ya a futuro, estamos hablando de las nuevas autoridades. Y el equipo económico ha hablado de reorientar el gasto, no de reducirlo. Han hablado de que, bueno, vamos a aumentar la composición de gasto en vez de corriente, que la relación es 7 veces el gasto. A junio fueron 10.000 millones contra 76.000 millones de gasto corriente. Vamos a mejorar esa composición y el ministro nombrado de Planificación, Economía y Desarrollo, y el economista Miguel Seara Jatón lo ha planteado muy claro. Vamos a aumentar el gasto de capital, pero no han hablado de contraerlo. Mire, en una política de austeridad, esos son los 3 principios: contraer el gasto, aumentar los impuestos o ambas a la vez. Eso es lo que plantea la teoría económica. Vamos a escuchar al licenciado. Contraer el gasto vamos a escuchar al licenciado Domínguez, por favor. Yo creo que el gobierno deberá atacar, sí, desde ya lo que es la evasión. No hay que hacer una reforma para mejorar la recaudación. Y hay mucha evasión y elusión. Y es un tema que sabemos que tiene un gran peso a nivel de las recaudaciones. Claro, ahí tenemos de frente entonces el tema de las empresas, como decía el ingeniero Canán ahora mismo. O sea, ¿a quién le vamos a cobrar? Se acaba de publicar un dato de que desde enero hasta junio la TCS publica que hay 344.000 empleados cancelados, o sea, retirados de la cotización de la tesorería. Entonces, hay una situación de desplome de la economía. ¿Y a quién le vamos a cobrar entonces? No obstante, hay que prepararnos para cobrar. Y ahí está revisar las normas y ver cómo mejoramos la recaudación. Bien, tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten, caballeros, porque me están presionando para ello, pero regresamos con el licenciado Domínguez, que no ha terminado su concepto, y obviamente con Pimentel, que ha estado relegado un poco de la discusión.
A los amigos televidentes, continúen con nosotros. Regresamos después de la pausa. Pero está acá.